el manejo del paciente con ascitis y sus complicaciones. Se me confunde mucho sobre todo lo que es el manejo del síndrome patorrenal, por ejemplo. O sea, no entiendo cómo es el tema de los diuréticos, cuándo sí, cuándo no, por qué uno, por qué el otro. Me gustaría escuchar a ver cómo Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber del tema de ascitis? Te diría yo, básicamente, ¿no es cierto? Primero, poder hacer el diagnóstico. Segundo, cuando ustedes hacen, tener una idea de cómo se hace una punción y qué se le pide con respecto al examen del líquidos ascíticos. Y luego tener una idea aproximada del tratamiento básico, ¿no es cierto? Síndrome patorrenal es un tema súper especializado, no es un tema para ustedes ni para el examen, quédense tranquilos. Fundamentalmente se va a preguntar, tienen que tener una idea de la CIT en una peritonitis espontánea, el tratamiento antibiótico, y la CITI dentro de un síndrome ascítico edematoso, por ejemplo, relacionado a una hepatopatía crónica o relacionado a otras causas. Y luego tienen la carcinomatosis peritoneal, que justamente es una ascitis originada por una infiltración del peritoneo, en donde simplemente conocer cómo se hace el diagnóstico, no mucho más. Con respecto al manejo fundamentalmente terapéutico, van a tener en cuenta la dieta hiposódica, el reposo y mucho cuidado con el manejo diurético de no producir una descompensación del paciente. Muchas veces simplemente con la dieta y el reposo la ascitis empieza a responder. Luego el diurético más utilizado, bueno, puede ser una asociación, depende de furosemida o un diurético para espironolactona, por ejemplo, para el manejo del tercer espacio. Pero no mucho más que eso, no es un tema, digamos así, de médico general, no es más el tema diagnóstico, básicamente. Y bueno, entonces con lo que es el tema de la paracentesis se hace y ¿qué se pide? O sea, le pido lo que sería el gradiente sueracítico. Claro, hacer el citofísico-químico para hacer el gradiente, el examen bacteriológico para descartar si el paciente tiene una complicación infecciosa, el examen para bacilo ácido alcohol resistente, que se manda siempre, y el micológico, que esa es la rutina. Cuando uno sospecha que la ascitis puede ser de origen neoplásico, algo que se puede hacer con el paciente es hacerlo dar vuelta varias veces para mejorar la sensibilidad para la citología. La citología es una prueba especial que se envía a anatomía patológico, es distinto del examen citofísico-químico. Y así, ahí se buscan células neoplásicas. Ese sería más o menos. El examen complementario que les ayuda, por supuesto, es la ecografía, ¿no es cierto? Cuando tengan alguna dificultad. Perfecto. Y diuréticos, furosemida, espironolactona. Exactamente, exactamente. Con mucho cuidado de no producir, digamos, una cosa importante, si el paciente tiene edemas en miembro inferior o solamente tiene ascitis, para el manejo. Cuanto más edemas tiene, menos riesgo hay en cuanto a la disminución, al tratamiento diurético. Bárbaro, gracias. ¿Qué otra pregunta? Profe, yo Agustina. tengo una duda respecto a anemias. En las anemias hemolíticas, que son inmunológicas, de causa inmune, yo tengo que se pueden producir anticuerpos fríos y anticuerpos calientes, que unas van a responder mejor a los corticoides y otras no, pero no sé bien cuál es la causa. Si es una autoinmune idiopática, digamos, o tienen causas específicas. O sea que no, medio me retumbó, no te llegué a escuchar bien. Anemia hemolítica. Vos decís
con respecto al tratamiento de la causa de la anemia hemolítica. No, a cuál es la causa de las anemias hemolíticas autoinmunes. Bueno, Si en son general, idiopáticas o si tienen una causa específica. no, hay anemias con causas específicas. La más típica de las anemias hemolíticas, por ejemplo, es el lupus. Son anemias producidas por autoanticuerpos, que ahí vos tenés causa específica. Siempre hay que tratar de descubrir si hay una causa. Puede ser una causa, qué sé yo, infecciosa, como por ejemplo un micoplasma, que puede dar una anemia hemolítica. De acuerdo a la causa va el tratamiento. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una anemia hemolítica de causa autoinmune, busco enfermedades autoinmunes, lupus, artritis y otras. Exactamente. Busca una causa en general inmunológica o una causa infecciosa y en base a eso vas a hacer el tratamiento. En la mayoría de ese tipo, y después está la causa de anemia hemolítica, como decís vos, que no podés reconocer la causa y el cual el tratamiento básicamente se hace con corticoides, ¿no es cierto? En general se usan terapias en pulso con megadosis de corticoides. Bueno, y otra pregunta, profe, respecto a anemias, es si yo, por ejemplo, tengo un cáncer de colon, una gastritis erosiva y me va a dar una pérdida de sangre, pero también a la vez va a ser una enfermedad crónica, ¿yo voy a ver un mix de estas dos entidades en el hemograma? ¿O voy a ver una predomina sobre la otra? ¿Qué puedo ver yo después en el tipo de anemia? Sí, vos preguntás si vos podés diferenciar si es una anemia ferropénica o una anemia crónica simple, secundaria enfermedad crónica. A veces son difíciles de diferenciar. El estudio que más se utiliza es el estudio de hierro, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno quiere conocer básicamente la anemia carencial por falta de hierro o por pérdida, la ferritina es el mejor elemento. Y luego todo lo que vos conocés, sobre todo saturación de transferrina, TIBC, etc. A veces hay una superposición y es difícil de diferenciarlo. Entonces, la manera de, cuando no está claro de diferenciarlo, es ver si realmente tiene una enfermedad crónica que lo causa, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto que en la anemia que vos decís, una causa, un cáncer de colon, le va a pedir un sangre oculta en materia fecal, que en ese caso va a ser positiva. Pero a veces es difícil de diferenciarlo. El estudio de hierro es lo que te ayuda a hacer la diferenciación. En el frotis periférico vas a poder bien la hipocromía, ¿no es cierto? Pero también las anemias secundarias lo pueden tener, microcitosis y hipocromía. Y el volumen corpuscular, en general, en las anemias secundarias son normocíticas, normocrómicas, y las ferropénicas van a ser microcíticas. Pero bueno, también vuelvo a decir, es justo una de las anemias que es difícil de hacer la diferenciación. De última, lo importante es reconocer si hay ferropenia para poder tratarla. La anemia crónica simple se trata tratando la enfermedad de base. Claro. Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda. Camila. Con cáncer de colon, ¿qué es lo que tenemos que saber de tratamiento médico de cáncer de colon? Bueno, cáncer de colon, en realidad, si vos me decís de tratamiento, es un tema más de cirugía que de clínica, ¿no es cierto? Pero así a grandes rasgos, el tratamiento es clínico o quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, digamos, cuando tenés una lesión localizada. El tratamiento médico va a depender si tiene metástasis o si no tiene metástasis. Si tiene metástasis, obviamente, quimioterapia y radioterapia. Pero me parece
digamos, apuntar al tratamiento quimioterápico, radioterápico, me parece también demasiado complejo. Bueno, listo. Por la pregunta que me están haciendo, por ahí me da la impresión que, digamos, que necesitan una explicación general. Ustedes siempre piensen en cuando hablan de, lo que tienen que conocer de una enfermedad, apúntenlo a un médico general. Si vos me decís, ¿qué tiene que saber un médico general de cáncer de colon? Te doy vuelta un poco la pregunta. Y un médico general tiene que saber hacer el diagnóstico y la derivación oportuna, básicamente. Claro. El tratamiento ya es un tratamiento especializado y tener una idea general, pero no meterse, a lo mejor si ustedes se van a meter cómo se hace una quimioterapia, no, creo que están perdiendo el tiempo en estudiar cosas y pueden dejar de conocer otras que sí son importantes para ustedes, ¿no? Claro. No, porque en tutoría habíamos hablado un poco de si tenía metástasis en hígado, si se hacía quimio y radio, y después se trataba la neoplasia primaria y cuestiones así, pero no sé si eso... No, me parece muy, muy complejo eso. Bueno. No me parece que tienen que apuntar a ese tratamiento, ¿no es cierto? Listo. Genial, gracias. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escucho. ¿Cómo va? Yo voy a ACV, cambio de tema. Ahí tengo dos cuestiones. Una, un problema con la TAC. Bueno, que se la vamos a hacer a todos los pacientes, pero el tema del contraste, porque en algunos lados yo leí que se puede hacer con contraste, por ejemplo, si sospecho por un hematoma o una masa ocupante, y después en otro lado que no, que se hace sin contraste, pero que a su vez refuerza con el contraste. No entendí eso. O sea, ¿qué le pedimos? Bueno, cuando se sospecha una ACV, la tomografía, Sí. sí, es con contraste se debe hacer, ¿no? Pero digamos, te va a ayudar básicamente, va a ser el primer estudio porque es más rápido para ver si el paciente tiene un hematoma o no. Si el hematoma, si no tiene un hematoma y puede tener algo isquémico o a lo mejor un hematoma pequeño, ahí se pide una resonancia. Y cuando vos sospechás, y ahí se puede ayudar con una angioresonancia para determinar bien la causa. Lo más importante que usted tiene, a usted le puede preguntar, ¿cuál es el estudio de elección en una ACV? Yo le diría así, en la urgencia, en el ingreso, una tomografía con contraste. Y posteriormente, si no tiene el diagnóstico, una resonancia que puede ayudarse con una angioresonancia. Claro, pero con contraste, ya con sea contraste. que yo, No siempre independientemente de la causa, digamos. Sí, por supuesto. Bueno. Y después, en los síntomas, por ejemplo, en el isquémico, encontré en alguna bibliografía que decía que podía presentar signos de irritación meningia. Pero, ¿eso no se va a producir en el caso que haya una extravasación de sangre? O sea, ¿por qué voy a tener en el isquémico, por ejemplo, Kernin y Brusinski, o está mal? No, a ver, para que haya irritación meningia justamente tiene que haber contacto meningio. Eso se produce básicamente cuando hay sangre. El contacto de la sangre es lo que Sí, puede o dar una meningitis. signos, sí, desde ya. Pero voy Claro, en el ACV. cuando va a Sí, ser sí. el accidente cerebrovascular, tiene que haber o siempre contacto de sangre, que es lo que le va a dar la irritación meningia y estos síntomas. En la isquemia pura no lo van a tener, por supuesto. Bien, entonces sí, o El capaz que yo diagnóstico, entendí mal, o entonces no, signos de irritación meningia, si es un isquémico, ya sea trombótico o embólico, no, en el hemorrágico sí, puede el estar. hemorrágico puede ser, sí. Bueno, perfecto. Ya No, mi duda de ACV era eso. ya sea un hematoma sudural también o que sea uno encefálico, pero
que tenga luego derivación a nivel meningio, ¿no? Perfecto. Y después, igual ahí me surgió otra duda. El tiempo de los trombolíticos, pues por ahí en algunos lugares decía 3 horas, 4 horas y media, 6 horas. ¿Hay un tiempo máximo para darlos? O sea, ¿cuál es el tiempo? ¿4 o 5 horas? ¿Hasta ese tiempo? La verdad que eso no te lo puedo contestar bien, el tiempo exacto. En general es en el periodo agudo, pero Claro, sí, porque hay muchos tiempos, digamos, en las distintas bibliografías, pero sí, bueno, sería como que cuanto más rápido, mejor, es más oportuno el tratamiento. sí, pero no te lo puedo averiguar si quieres bien el tiempo exacto, pero en general Bueno, es en lo agudo nomás. bueno, perfecto, gracias. Profe, si un paciente cursa con una presión intracraneal elevada, ¿yo cómo hago el diagnóstico de presión intracraneal elevada, digamos, para no punzarlo? ¿Cómo es con la TAC? ¿Hay algún signo en la TAC? Sí, en general se pide una imagen, en la tomografía se puede ver los signos de edema o se puede ver el desplazamiento de la línea media, ¿no es cierto?, los ventrículos. Claro, Estos son el hematoma sería. los signos indirectos por la imagen. Y luego tenés obviamente la punción lumbar cuando vas a medir la presión del líquido. Nunca vas a hacer una punción lumbar, salvo en caso de una urgencia en donde vos no puedas disponer de una tomografía sin tener la imagen previamente. En el caso de una meningitis, que una alta sospecha de una meningitis, y no tenés acceso a la posibilidad de una imagen, uno puede hacer una punción con el paciente acostado y sacando el trocar muy lentamente para que no haya una descompresión brusca. Ahí hay que ver la relación costo-beneficio entre el riesgo que haya un enclavamiento y la postergación del diagnóstico. Pero en general en un hospital de mediana o alta complejidad se hace primero la imagen. Listo, profe, gracias. Doctor, ¿el fondo de ojos también nos serviría para Sí. ver si hay hipertensión endocranial? Sí, sí. Si no hacemos un TAC. No, está bien que me lo aclarás. Siempre hay que hacer un fondo de ojo, pero el fondo de ojo normal no invalida la hipertensión endocraniana. Si vos encontrás edema de papila, obviamente ya es un signo de elevada presión endocraniana. Está bien, digamos, la secuencia, fondo de ojo y la imagen. Bien. Sí, doctor, y en el caso de una meningitis, ¿no se puede comenzar el tratamiento sin tener la punción lumbar, sin tener...? Lo que pasa que, ¿qué tratamiento va a hacer? Si vos querés hacer, vos podés tener una sospecha de una meningitis, ¿no es cierto? Sí. Pero el tratamiento va a depender fundamentalmente de la característica del líquido. Mínimamente tenés que tener un examen macroscópico. Si el líquido purulento ya te va a inclinar a algo bacteriano, si el líquido claro te va a inclinar a las meningitis del líquido claro, y si el cristal de roca, en principio va a descartar meningitis. Sí. Después tenés que ver el sitio físico-químico, el número de elementos, qué tipo de elementos son, y los exámenes directos. Y después hay examen específico para descartar, por ejemplo, látex o tinta china para descartar criptococo. Para criptococo. Y luego tenés los exámenes de PCR para descartar ya elementos más específicos. Pero tratamiento empírico sin el líquido, te diría que no. Gracias. Y ya que estaba mencionando de meningitis, a mí me había quedado una duda porque, por ejemplo, en la encefalitis herpética,
En un seminario habían mencionado que podía verse el líquido que se podía ver hemorrágico por la necrosis. Pero después, en una consulta con un neurólogo nos decía que no, como era un virus, solamente se iba a ver con aspecto claro. ¿No se puede considerar esa posibilidad de que porque haya una necrosis hemorrágica pueda haber sangre? O sea, ¿está mal pensarlo así? Yo creo que el líquido vos decís una meningitis, una meningoencefalitis sería. Claro, por herpes, sí. A líquido claro, sí. Y sí, claro, por el virus. Claro. Pero como... La sospecha básicamente del componente encefálico lo tenés por la imagen, ¿no es cierto? Donde vos vas a tener un foco a nivel temporal, a nivel encefálico. Más una meningitis si tiene compromiso meningio líquido claro. Y luego te sirve, obviamente, las pruebas de PCR. Ah, claro. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Han hecho preguntas bien específicas. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al edema de pulmón. No escuché bien. Tengo una pregunta con respecto al edema agudo de pulmón. Dale. En realidad quería saber el tratamiento con la comida, quizás en bolo o goteo continuo. Lucía, vos sabés que no te escucho, claro. A ver, si podés mejorar el sonido. A ver, puedo decir el tratamiento con furosemida en el edema agudo de pulmón. ¿Y la pregunta cuál era? No sé si se escucha ahí. Ahí te escucho, sí. Bueno, quería saber si en el edema agudo de pulmón, Sí. la furosemida, ¿cómo se pasa? Si primero hay que pasar un bolo o si es en goteo continuo, eso era mi duda. No, lo pasa por vía endovenosa directamente, la cantidad, digamos... La dosis. La dosis, la ampolla, por vía endovenosa directamente. Ah, listo, gracias. Recuerden, ya que tomás el tema de edema de pulmón, un punto importante que muchas veces preguntamos son los signos radiológicos de la hipertensión venocapilar. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cómo sería? ¿Signos radiológicos? Signos radiológicos de la hipertensión venocapilar, que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca izquierda. Sí, pero no, yo no me acuerdo cómo son. ¿Qué es lo que veríamos en la radiografía? Claro, ustedes en la radiografía van a ir viendo primero el agrandamiento iliar, la rectificación, la redistribución de flujo. Luego van a ver los signos de... Las líneas B de Kerling, doctor, ¿puede ser?
Muy bien, la línea B de Y Kerle. la línea A también, la línea A de La Kerle. línea B, la línea de cisura, el derrame pleural y los infiltrados Sí. alveolares, Y el edema alveolar. el edema de pulmón. Recuerden que la progresión es esa. Cuando ustedes ven el edema pulmón van a ver prácticamente el pulmón blanco, porque ya tenés infiltrados generales. Desde el punto de vista semiológico, ustedes van a encontrar, en las primeras etapas van a encontrar rales crepitantes, basales, y luego crepitantes difusos. Y si le preguntan los signos iniciales de la insuficiencia cardíaca, recuerden que primero es la taquicardia y luego es el tercer ruido. El tercer ruido más taquicardia es el signo de galope. Entonces ustedes tienen que tener los signos cardíacos y los signos respiratorios más la radiografía. Esos son los elementos clínicos básicos para una insuficiencia cardíaca izquierda. El infiltrado Doctor, alveolar. perdón. Sí. Los signos semiológicos de los que usted habla, los rales crepitantes, son los bibasales en marea ascendente, que podemos ir describiendo, digamos, que algunas veces son audibles aún sin estetoscopio, digamos. Exactamente, exactamente. Bien. Eso representan cuando vos ya tenés líquido intraalveolar. Primero vas a tener, digamos, a medida que va aumentando la presión, vas a encontrar primero lo vascular, después lo intersticial y después lo intraalveolar. Perfecto. ¿Vos, Camila, habías querido preguntar algo al respecto? Sí, estaba por preguntar lo mismo. Si era en marea ascendente, no es edema en ala de mariposa, ¿no? Bueno, ese es cuando hablamos de congestión ileal y rectificación. Es el primero de los signos de hipertensión. Ah, claro. Esas sí son cosas básicas y muy importantes del manejo clínico, ¿no es cierto? Ahí hay un ejemplo en donde ustedes tienen que centrar un poco el estudio. Recuerden siempre, a manera de repaso, que cuando hacemos el examen oral, comenzamos con un caso clínico simple. Ustedes tienen que tratar de encuadrarlo dentro de un síndrome, tener presente los diagnósticos diferenciales en el síndrome, luego cómo se hace el diagnóstico y después los principios terapéuticos básicos. Recuerden también que terapéutica no es sinónimo de tratamiento con droga, eso es farmacología. Ustedes tienen que saber la farmacología, pero también tienen que saber las medidas terapéuticas. Importante, primeras decisiones, el paciente se puede manejar ambulatoriamente, se debe internar, si se debe internar, puede internarse en una sala de guardia, o puede internarse en una sala, o puede internarse en terapia intensiva o unidad coronaria. Todas esas cosas son las que se tienen que plantear, son las que deben saber habitualmente, ¿no? Y no ir directamente, tratamiento de tal cosa, uso tal fármaco. Reposo, dieta o medida higiénico-dietética y luego finalmente fármacos. Digo como concepto general. Pero importante que en el repaso que ustedes estén haciendo ahora, no vayan a la fineza, sino repasen lo grueso, sepan los síndromes, traten de ubicarse rápidamente en el síndrome y eso le va a ser muy fácil después, o mucho más fácil cuando vayan desarrollando después el tema en el examen oral. Bien, doctor, en este caso del edema agudo de pulmón, según lo que usted está diciendo,
bueno, este paciente lo vamos a poner en posición sentado o a 45 grados mientras le hacemos el tratamiento, o sea, mientras los vamos asistiendo. Y bueno, después tenemos los estudios complementarios que le vamos a ir realizando. Y en caso del tratamiento es mejorar la calidad de vida de este paciente, tratar de mejorar la calidad de vida. Y cuando vamos a lo farmacológico, yo tengo al menos, por ejemplo, enalapril, más furosemida o espironolactona, más la digoxina. ¿Eso está bien? Hasta la digoxina está bien. Ok. ¿Y todo junto? La furosemida sí, con la espironolactona, sí. La primera etapa, básicamente, furosemida sí. y un vasodilatador. Sí. Luego se le puede agregar espironolactona para disminuir globalmente todo lo que sea la sobrecarga de líquido, y la digoxina solamente si el paciente tiene una arritmia cardíaca, una insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Ok. También en la fibrilación auricular de alta frecuencia se usa la digoxina. Bien. Pero no es tratamiento de edema de pulmón, a eso me refiero. No lo es. No es como tratamiento específico. Perfecto, eso era la duda. Puede usarse, pero en circunstancias muy particulares, cuando necesito inotrópicos. Lo más importante, ustedes recuerden el diagnóstico diferencial que van a hacer entre una causa respiratoria, de disnea, en este caso de reposo, va a ser en un edema de pulmón, y en una causa cardíaca. El diagnóstico diferencial más importante es una crisis asmática versus un edema agudo de pulmón. Y la diferencia va a ser básicamente auscultatoria. Crepitantes versus sibilancia, y tercer ruido de la auscultación cardíaca. Bien. Gracias, doctor. Profe, yo tengo una duda también con respecto a las complicaciones de insuficiencia cardíaca. Tengo como un cuadrito que también lo divide si el paciente tiene complicaciones, o sea, si es caliente y húmedo, frío y húmedo, esas cuestiones. Si el paciente tiene síntomas húmedos y calientes, ¿es lo mismo que decir edema de pulmón? Cuando vos decís, no sé a qué se refiere ese cuadrito exactamente, ¿lo dieron a un teórico? Sí, me parece que sí. No, la verdad que no sé bien a qué se refiere. No te podría contestar. Sí, yo lo tengo, no sé si es el mismo que vos mencionás, pero es como que lo dieron que apuntaba por las 4 condiciones clínicas. Claro. Caliente, seco, frío, caliente, húmedo, frío, húmedo. Ese. Sí, ese. Pero bueno, mi duda es si el caliente húmedo es lo mismo que decir edema agudo de pulmón. No, la verdad que no utilizo yo esa diferenciación realmente. Supongo, por lo que vos decís, caliente húmedo, húmedos son la presencia de crepitantes, ¿no? Básicamente, una sobrecarga de líquido pulmonar, básicamente eso. Sí, perdón, esos son los términos que usó el doctor Sangroní, también lo escribió él, lo redactó en el capítulo de él de su libro. Él dice frío para referirse al paciente que no tiene signos, o sea, que tiene signos y síntomas de hipoperfusión, mientras que el paciente caliente es el paciente que está bien perfundido, y el paciente cuando él menciona húmedo, él dice que es el paciente que tiene signos y síntomas congestivos. Está bien. Eso dice el doctor. Sí, está perfecto. Está bien esa diferenciación entre el paciente que tiene alteraciones básicamente hemodinámicas, periféricas, y el paciente que tiene alteraciones
bien de edema de pulmón. Profe, te hago una pregunta con respecto a la pericarditis. Con respecto A pericarditis, dale. el tratamiento es empírico también, y se hace un tratamiento con reposo y analgésicos. En una pericarditis sin derrame, decís vos, una Sí, pericarditis. una pericarditis aguda. Bien. Sí. Sí. ¿Y la colchicina se usa? Porque está en comunicación y no sabría decirte por qué se usaría. Te la diría porque está en el libro, pero no sé explicarte por qué. Las colchicinas tienen propiedades antiinflamatorias. Se usa eso como antiinflamatorio. Esa razón se podría llegar a usarse, igual que se está probando ahora la colchicina en el coronavirus, ¿no es cierto? Por esa propiedad, básicamente. Se usa como antiinflamatorio, bien. Exacto. Y ya que menciona, profesor, el COVID, ¿es posible que haya casos clínicos de un paciente que está cursando un cuadro de, no sé, una neumonía por COVID? Que te planteen un caso clínico, sí, pero no es demasiado complejo, ¿no es cierto? ¿Qué se puede plantear? Diagnóstico diferencial. A ver, si nosotros antes del COVID te planteamos un paciente que consulta con fiebre y tos, Sí, ponte, y tiene disnea, uno iba a plantear una neumonía y dentro de las neumonías las formas atípicas y que hacer la diferencia con una neumonía típica de la comunidad. Hoy, dentro de las neumonías atípicas, llamémosle así, el diagnóstico número uno, simplemente por epidemiología, es el COVID. Hoy no vas a plantear que un paciente tiene un micoplasma, ¿no es cierto? claro. Pero más que eso, no. Yo Ah, creo bien. que hoy le diría al revés, que todo síntoma respiratorio agudo o subagudo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Claro, sí, sí. Pero más que Bueno. eso no le van a plantear ni tratamiento, ni mucho menos. De todas maneras, básicamente lo que tienen que tener en cuenta es, a ver, cuando un paciente con COVID presenta un cuadro de gravedad que requiere internación y cuando un paciente puede manejarse ambulatoriamente. Y básicamente el signo de alarma es la disnea y el elemento fundamental es medir la saturación La saturación de oxígeno. de oxígeno, ¿no es cierto? Sí, si satura ya cuando- menos de 90, o sea, ya se considera un signo de gravedad. Sí, a partir de cuando empieza a bajar de 93 es donde ya están con signos de alarma y el paciente puede requerir internación. Eso básicamente. Ok. Doctor, creo que, o sea, esto se plantea en base a que el doctor Parodi en una clase de consulta sí dijo que COVID era un tema que se iba a tomar en el examen final, en el examen oral. Y, Bueno, o sea, hay cosas que puede llegar a tomar como un diagnóstico diferencial, como usted lo dice, y a lo mejor si tiene criterio de internación o no tiene criterio de internación, porque eso lo puede saber hasta mi mamá mirando el noticiero, pero no concuerdo con que si se tome COVID como tema porque no está dentro de la currícula y además, o sea, tampoco
creo que ni siquiera los médicos saben exactamente cómo manejar bien el COVID hoy en día. O sea, todos los días las guías van cambiando, semana a semana, y entonces creo que eso hasta es prácticamente injusto para nosotros, digamos, Sí. que nos vamos adaptando a lo que a lo que podemos encontrar, digamos. No, está bien lo que decís, Guadalupe. No, nadie va a pretender que vos digas los criterios de COVID de anteayer, de ninguna manera. Lo que hoy uno tiene que saber es que hoy, ante un paciente que consulta, a ver, con los síntomas básicos de COVID, los síntomas respiratorios o los síntomas sensoriales, uno diga, yo tengo sospecha de COVID, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso obviamente, como decís, tu mamá lo sabe mirando televisión, pero nadie le va a pedir que desarrollen el tema COVID a la actualidad de hoy, de ninguna manera. Claro, o sea, por el tema de que, o sea, yo tampoco sé, digamos, en qué momento se puede, se agrega al COVID, o sea, un tratamiento con corticoides, cuándo es correcto, cuándo no es correcto, si espero los 7 días, si eso está bien, si no está bien. O sea, según algunas guías dice que esperemos 7 días, otros que no. O sea... No es necesario saber eso. Lo que es necesario es tener el nivel de alarma, nada más. Vamos a ponerlo al revés. Te llama, ponete en el papel de médica general, ¿no es cierto? Te llama un paciente y te dice, doctor, empecé con tos, con fiebre y estuve en una reunión anoche o hace 3 días o 4 días. ¿Puedo tener COVID? Entonces, ¿vos qué le vas a decir ahí? Sí, es posible. Podría. Podrías tener. Podría. Sí, pero claro, cuando tengo que hisoparme, tengo que llamar al 0800 para consultar, sí. Tengo que hisoparme, bueno, ahí vos podés, hoy ante el comienzo de los síntomas ya es necesario hacer hisopar, pero como dijiste vos, hasta hace unos días se decía esperar 3 días de tener síntomas para hisoparse. Para hisoparse. ¿Te das cuenta? O sea que no importa ese detalle. Lo que importa y por ahí nos estábamos perdiendo muchas cosas, o sea, se esperaban 48 horas del comienzo de los síntomas, a lo mejor un síntoma febril solamente, se esperaban 48 horas para hisoparse y ahí ya nos estábamos perdiendo un montón de otras etiologías que no tenían nada que ver con COVID. O sea, sí. Un síndrome febril, cualquier síndrome febril inespecífico, digamos, o sea, como una leptospirosis o... Sí, sí, no sé. de hecho eso ha ocurrido, en la práctica lo vemos eso. Cuando hay una carga epidemiológica de una enfermedad muy importante, está el riesgo de los sesgados, ¿no es cierto? Todo es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, y eso puede ocurrir. Pero bueno, justamente por eso hay hoy consultorios febriles, como para que, ante la duda, uno como médico general diga, bueno, hacer la consulta en este consultorio, distinto a un momento donde no hubiera COVID, ¿no es cierto? Donde vos podés decir, yo lo voy a ver en el domicilio. O llamar a un servicio que tenga la posibilidad de atender a pacientes con COVID. Ese es el tema, pero nadie va a pedir finezas al respecto. O sea, no es que no quiera saber la patología, o sea, y quiera zafarme del examen que me tomen COVID, no estoy hablando de eso, sino es que, o sea, creo que todos estamos en una etapa que en realidad no sabemos siquiera cómo funciona exactamente la enfermedad, o sea, del COVID. Finezas no, incluirlo dentro de los diagnósticos diferenciales, dentro del nivel de alarma que ustedes tienen que tener y el nivel de alarma que tiene que tener el paciente. Vos fíjate que hoy el 95% de los pacientes por COVID se manejan por teléfono. Simplemente con los elementos que te cuenta el paciente, más la posibilidad de que el paciente tenga un saturómetro. Con esos elementos casi se maneja la mayoría de los pacientes. Es suficiente. Pero no te preocupes en profundizar el tema. ¿De acuerdo? Bien, bien. Gracias, doctor.
De todas maneras, para tranquilidad de ustedes, con respecto al tratamiento, en realidad es más lo que se demostró que no sirve que lo que sirve, ¿no? Salvo el tratamiento con corticoides y en algunos casos específicos anticoagulación o antibiótico en el caso de neumonía bacteriana secundaria, todo lo demás, la verdad que ha demostrado más fracaso que éxito. Y el gran éxito que se ha tenido, en todo caso, ha sido mejorar en la forma de oxigenación. Pero eso ya es para el manejo del paciente severo en sala o en terapia intensiva, no es para ustedes. Profe, yo tengo una duda respecto a la insuficiencia renal. Dale. Quería saber si hay un punto de corte en los valores del laboratorio de la función renal porque encontré discrepancias. No sé con qué valor quedarme. Pero depende para qué el punto de corte. Para una insuficiencia renal aguda. No, bueno, no, lo que vos tenés que hacer es el cálculo del filtrado glomerular. Y claro, ya cuando el paciente tiene menos de 60 de filtrado glomerular, ya está entrando en una insuficiencia. Luego, en base al cálculo de la disminución, irás a mayor nivel de gravedad. Pero nada más que eso, no. Lo importante es el correlato clínico, ¿no es cierto? Y poder diferenciar si esa insuficiencia renal es aguda o una insuficiencia renal crónica. A veces la insuficiencia renal crónica pasa desapercibida y el paciente debuta y uno piensa que es aguda y realmente no. Digamos, tenía ya elementos de cronicidad que no habían sido advertidos. Pero lo fundamental, vos tenés como la funcionalidad renal, la medís. La uremia, la creatinina y el cálculo del filtrado glomerular. Esos son los tres elementos básicos que tener en cuenta. La clínica, obviamente, la oliguria y la anuria, ¿no? Claro. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Cualquier duda, mi mail es, tienen tiempo toda la semana que van a estudiar, dr como doctor con minúscula Sergio Lupo con una p, @gmail.com. Y para la pregunta que me habían hecho sobre los tiempos del tratamiento en el ACV, si quieren, creo que era Camila que me lo había preguntado, se la contesto vía mail. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, gracias y suerte para la semana que viene, chicos. Gracias, doctor. Gracias, profe. Buenas noches.